Mateo capítulo 24, hermanos. Quiero aprovechar para esta noche para hablar un poco sobre los tiempos finales. Todas las señales que hemos estado viendo son el cumplimiento de aquella palabra que un día el Señor diera cuando salió del monte de los olivos. Dice la Biblia, aleluya, en el capítulo 24, versículo primero en adelante, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 24:32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hasta ahí nada más. Muchas gracias te doy, Dios, por la bendición de estar en tu casa. Señor, gracias porque podemos estar aquí, Señor, adorando tu nombre. ¿Cuántas personas estarán en un hospital o enfrentando algún problema grave y nosotros podemos estar en tu casa adorándote y bendiciéndote? Muchas gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Háblanos por tu palabra, Señor. Háblanos, oh Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Mateo capítulo 24, hermanos, nos habla de las señales acerca del fin. Y en ningún tiempo como ahora se están cumpliendo literalmente delante de nuestros ojos todas estas señales que el Señor anunció que pasarían o que acontecerían. El siglo XX es el siglo, hermanos, que ha destrabado o ha abierto, por así decirlo, toda esta serie de profecías que nosotros hemos visto ya cumplirse. Cuando vamos al capítulo 24 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús
está saliendo del monte de los olivos. Sus discípulos eran gente sencilla, gente del campo. Algunos eran pescadores, la mayoría de ellos vivían en una región pesquera, ahí en el área de Galilea, todo lo que es el margen del mar de Galilea. Por ahí vivían muchos de los discípulos. Así que al ir ellos, hermanos, a Jerusalén y encontrarse con un edificio de esa naturaleza, les impactó. Se quedaron sorprendidos por la construcción tan hermosa que dicen los historiadores que era una de las maravillas del mundo de aquel entonces. Así que cuando iban saliendo, sin duda alguna que Jesús estuvo ahí no una vez, sino varias veces. Pero esta ocasión toca que ellos le refieren y le dicen: Señor, ya viste qué edificios, qué templo, qué construcción tan hermosa, qué construcción tan sólida. Y Jesús les gira la conversación y les dice: ven todo eso, de cierto les digo, tengan la certeza de lo que les voy a decir, no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Ellos se impactaron al escuchar este mensaje. Les impactó mucho cómo la gloria de Israel, porque hermanos, desde que ese templo fue erigido en los días del rey Salomón, era, hermanos, era la joya de Israel. De todo lo que hizo Salomón, lo más sobresaliente fue hacer aquel templo que ya David había dejado muchos materiales, porque él quiso iniciar ese templo y Dios no se lo permitió. Pero ahora le dice: tu hijo Salomón es uno de tus hijos, es el que va a levantarme casa a mi nombre. Cuando ese templo fue construido, hermanos, y fue dedicado, la escritura dice en el libro de las Crónicas que para Dios hacerles entender que Él estaba complacido porque le habían levantado casa, dice la escritura que vino un fuego del cielo y encendió la primera chispa de la llama que no debía de apagarse en aquel templo. Debía de estar permanentemente el fuego de Dios ardiendo en aquel lugar, de tal forma que día y noche debía de haber una serie de sacerdotes, aleluya, que habían sido ya ordenados por David. Cada cierto tiempo, cada familia debían de estar ahí ministrando. Así que para ellos recibir la noticia de que su templo, de que ese lugar iba a ser sacudido, que no iba a quedar ahí nada, que iba a ser derribado, fue un impacto, hermanos. Fue un impacto tan fuerte que se lo llevaron en su corazón. Y de ahí del templo al Monte de los Olivos, yo creo que debe haber unas 30, 40 cuadras, no está muy lejos, está relativamente cerca. Hoy ya está todo comunicado. En aquel tiempo había murallas, todavía las hay en la periferia de Jerusalén. Así que cuando ellos llegan, hermanos, ellos llegan al Monte de los Olivos, acuérdense que era el lugar donde el Señor descansaba. Qué cosa, ¿no? El dueño de todas las cosas, el Rey del cielo y de la tierra, el dueño de todo el universo, durmiendo bajo de un árbol de olivo juntamente con su comitiva, los discípulos. Qué cosa, gloria al Señor, el Rey de los reyes. Por eso aquel joven que vino y se postró delante de él, le dijo el Señor a este joven, aleluya: las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que le pregunta a los discípulos: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal. Y qué bueno que los discípulos preguntaron, porque esa pregunta que quedó más tarde registrada
quedó registrada aquí en la palabra para nuestro provecho. Y dijeron los discípulos: dinos cuándo y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y lo primero que el Señor les dijo: miren, que nadie los engañe. En otras palabras, en el último tiempo, en la última etapa del camino, habrá engaño religioso a profundidad. Habrá muchas personas que engañarán a los seres humanos con un evangelio que no es el evangelio auténtico, que no es el evangelio escritural, que no es lo que Dios quiso que se predicara. Porque hay veces que hay algo muy parecido, pero no es igual. Cuando usted va a ciertos lugares y a ciertas naciones, usted encuentra muchas de las cosas que usted encuentra en Estados Unidos, marcas caras que valen $200 o $300. Ahí las encuentra en $20 y parecen igual, pero no son igual. Son piratería. Están tratando de hacer algo que no es lo genuino. Así es el evangelio. El evangelio tiene que tener tenemos que tener, como yo decía esta mañana, el discernimiento para saber cuándo se está hablando la verdadera palabra y cuándo se está disfrazando la palabra. Y me gusta lo que el Señor les dijo, hermanos. Aquí les da varias señales que yo quisiera que usted tuviera su Biblia abierta ahí. Aleluya. Número 5, verso 5. Van a venir muchos en mi nombre. Van a decir: yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. ¿Está sucediendo? ¿Sí o no? Sí. Y dice el versículo 6 de la siguiente manera: van a oír de guerras y de rumores de guerras. Dice: no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Hermano, yo he dicho muchas veces que cuando una guerra, que cuando una batalla se suscita en cualquier nación, es preocupante. El solo saber que una persona o muchas personas van a morir es preocupante. Pero es más preocupante cuando una guerra es en la tierra de Israel, porque Israel, recuerde que es el reloj profético de Dios. Lo que sucede en Israel va a repercutir en todo el mundo. El mundo entero va a conocer, aleluya, lo que es la profecía cuando están sucediendo cosas en la tierra de Israel. Quiero que vayamos, hermanos, a la palabra. La Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna. Cuando dice aquí el versículo 32, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna. ¿A quién se refiere con la higuera? ¿Por qué se refiere Dios a Israel como una higuera? La higuera es un árbol conocido en las tierras bíblicas. Es uno de los primeros árboles mencionados del libro de Génesis. Israel había estado cautivo casi 2000 años, pero todos nosotros sabemos que se cumplió esta escritura en el año 48 de nuestra era, de este siglo que acabamos de ver pasar, 1948. Israel, hermanos, fue restablecido como nación sobre la tierra. Se cumplió la primera profecía. La higuera estaba reverdeciendo. Y otra cosa, cuando los discípulos escucharon estas palabras, nunca podían entender que 30 años más tarde o 40 años más tarde, después de las palabras que el Señor dijo en el año 70, del 70 al 72, Israel fue sitiada por los ejércitos romanos. Israel fue devastada.
y el templo fue derribado. No quedó piedra sobre piedra. Algunos historiadores dicen que dejaron solamente un vestigio ahí del muro occidental, lo que se llama hoy el muro de los lamentos, para que los judíos fueran a llorar a ese lugar y a pedirle a Dios la restitución de su templo y de su nación. Dicen que Napoleón escuchó que los judíos lloraban ahí y decía: ¿por qué lloran? Porque su templo fue destruido, y dijo: tienen derecho a tener su templo otra vez. Las palabras que el Señor dijo, todas y cada una de ellas se han estado cumpliendo. Ahora, vamos a ver otra escritura, hermanos. Quiero que vayamos al libro de Zacarías, capítulo 9. Zacarías, capítulo 9 y versículo 5. Mire lo que dice aquí. Verá Ascalón y temerá Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza. Y Ascalón, o sea, lo que le llaman Escalón hoy, no será habitada. Cuando nosotros vemos en la escritura todas las profecías que están dichas sobre ciertas partes, naciones o ciudades, si las dijeron los profetas de Dios, se deben de cumplir. Y Gaza es y Ascalón y Damasco son una de las ciudades que la Biblia dice que van a perecer, y nosotros las estamos viendo justo delante de nuestros ojos. Estamos viendo la destrucción de estos lugares para dar cumplimiento profético a la palabra del Señor. Iglesia, cada día nos queda menos tiempo. Estamos viendo como el reloj, como si fuera un reloj de arena, que el tiempo se nos está agotando, que el tiempo se está acabando. Cuando vemos en la escritura todo lo que el Señor dijo que sucedería, está sucediendo. Vayamos ahora al libro de Sofonías, capítulo 2. Mire lo que dice aquí: congregaos y meditado, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seráis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Lo que está pasando hoy está dándose cumplimiento a esta profecía, a esta palabra: Gaza será desamparada. Aquel lugar donde estaba tan habitado por los palestinos, hoy es una ciudad fantasma. Esto no es fruto de la casualidad. Este es un cumplimiento profético del Señor, de la palabra. Este es algo que la iglesia debe estar observando y viendo, que el tiempo se nos agota, que ya Cristo está a punto de retornar por su iglesia. Si en algún tiempo sería necesario, hermano, buscar a Dios, es ahora. No podemos perder el tiempo. El tiempo se acaba, el tiempo se agota. La profecía, la palabra, el cumplimiento, todo lo que Dios dijo estamos viéndolo nosotros en este siglo, en este tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a la escritura, hermanos. Vamos al libro de Lucas. Ahorita regresamos a Mateo. Lucas capítulo 17.
y versículo 26. Quiero decirles lo siguiente, hermanos. En toda la región del Medio Oriente, en todos aquellos lugares, el lugar turístico, escúcheme bien, el lugar que se considera turístico o el lugar donde más depravación y donde más libertinaje, no digamos libertad, sino libertinaje hay, donde hay tantas manifestaciones de los grupos LGBT y todos los demás letras, es en la ciudad de Tel Aviv. Tel Aviv es una de las ciudades más importantes, si no es la más importante. Jerusalén es importante, pero Tel Aviv es mucho más grande. Tel Aviv es un lugar muy prominente. Y mire lo que dice aquí, capítulo 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué de malo hay de eso? Lo de malo es que en ninguna de estas cosas estaba presente Dios. A Dios lo habían hecho a un lado. ¿Y qué más dice? Y lo comparó. Pero déjenme explicar esto. El relato bíblico en el libro del Génesis capítulo 6 dice que cuando vio Dios que la violencia de los hombres era mucha sobre la tierra y que el pensamiento de los hombres era continuamente solo en mal, se acostaban pensando qué mal harían otro día, se levantaban pensando qué mal iban a hacer ese día, pensaban día y noche qué mal iban a hacer. Vivían una vida libertina, una vida de libertinaje. A Dios lo habían hecho a un lado. Es más, después de que pasa ese tiempo y se levanta el primer tirano, diría yo, llamado Nimrod, que fue el que levantó o el que ordenó que se levantara la torre de Babel. Dicen los historiadores que esa torre fue levantada primero en desobediencia a Dios. Segundo, Nimrod quiso retar a Dios que el mundo no lo acabaría otra vez en un diluvio, por eso levantó esa torre. Y tercero, dice la escritura que Nimrod era un gran cazador delante de Jehová. Y cuando yo estudié la palabra delante de Jehová, quiere decir que Nimrod se atrevía a desafiar a Dios. Lo desafiaba abiertamente. Creía que podía retar a Dios. Como hay gente hoy que dice Dios no existe, Dios, y le enseñan un billete de $20. Este es Dios. ¿No le ha tocado a usted ver a alguien así? Hay gente que es así. Un miserable billete de 20 o de dólar, del que sea, es un papel. Dios es Dios. Dios es el creador de todo, dueño y señor del universo, rey de reyes y señor de señores. Él es el dueño del oro y de la plata. Denle un aplauso fuerte a Dios. Verso 28. Asimismo, como fue en los días de Lot, igual comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego de azufre y los destruyó a todos. Queridos hermanos, todas estas historias están plasmadas aquí en este libro para que usted y yo no caigamos en ese error de estar dormidos en el tiempo más importante.
Si para usted, cuando usted se convirtió, recién convertido, era el tiempo de su primer amor, hoy más que nunca debe de reafirmar esos lazos con Dios, porque el tiempo que nos queda se agota. Cristo viene pronto, el Rey vuelve, la palabra está cumplida. Jesucristo retornará en breve. No hay tiempo, iglesia. Pronto vamos a ver el rostro de Cristo cara a cara. Den un aplauso a Dios, hermano. Termino. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Nunca en la historia había habido tantas guerras simultáneamente. Hoy están involucradas potencias mundiales. Hay un loco allá en Corea del Norte que está desafiando a Estados Unidos. Los iraníes están desafiando a los Estados Unidos. Los submarinos de guerra de la Unión Americana están ya cerca de las costas de Irán. Mientras usted y yo dormimos plácidamente, los ejércitos del mundo están moviéndose, porque se está dando cumplimiento a esta escritura. Y esto nos indica que ya el tiempo se nos agotó. Cristo viene pronto. Nunca en la historia, mire, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchas muertes. Inclusive cuando este loco endemoniado llamado Hitler ordenó el exterminio de los judíos y mató sistemáticamente más de 6 millones de ellos. No había el armamento que hoy tienen las naciones. Si hoy las naciones detonan todo el armamento nuclear que hay, no queda, hermanos, títere con cabeza. El armamento nuclear, las esporas o el polvo o los elementos que tienen, hermanos, viajan por el aire, los lleva de una nación a otra. Usted dirá, es que están allá lejos. Si allá lejos llega, gracias a Dios que no ha detonado todavía ninguna cabeza nuclear. El día que eso pase, eso va a repercutir en todas las naciones de la tierra. En todas. No hay nación donde te puedes esconder del aire. ¿Dónde te puedes esconder? ¿No vas a respirar por años? Es imposible. Por eso el Señor dijo que teníamos que estar como las vírgenes prudentes, con la lámpara encendida, esperando al esposo, porque en cualquier momento se oye el clamor: ahí viene el esposo, salgan a recibirle, el esposo viene pronto, Jesucristo viene en breve. Alabado sea tu nombre, Señor. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Dios dice, el libro de Deuteronomio capítulo 29 y verso 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para cumplir la palabra de esta ley. Hermanos, hay cosas que Dios se guarda, y qué bueno por eso, porque no deja lugar a ninguna especulación de ningún falso profeta que diga tal fecha va a venir, como los señores testigos de Jehová que establecieron 1914 y luego otra fecha y 4 o 5 fechas, y en todas le fallaron, porque Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe sino solo mi Padre. Aleluya. Por eso han quedado mal, porque no conocen la escritura. Esos son los que se llaman los falsos profetas, hombres que han profetizado mentira y que no ha tenido cumplimiento. Pero nosotros tenemos la escritura para corroborar lo que la Biblia dice,
cuándo, cómo, dónde, de qué manera van a suceder las cosas en el último tramo del camino. Mire, hermano, estoy terminando. Cuando nosotros vemos, hermanos, aquí en la Escritura, de la higuera aprended la parábola. Yo dije que la higuera tipifica a Israel. Y que la higuera reverdeció o brotaron sus hojas en el año del 48. Y que Dios dio solamente después de esa fecha una generación. Los teólogos dicen que una generación es de 40 años, otros dicen que es de 70 años, y otros dicen que anda por ahí cerca. Como quiera que sea, si fue del año 48 a nuestra fecha, estamos viendo el tiempo del fin. Iglesia, es preocupante que en el mundo entero la iglesia, que debe estar ocupada en los quehaceres de Dios, está viviendo en muchos lugares en sus deleites temporales que no le acarrean ningún beneficio. Si usted va a Europa, usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de la generación europea después de la Segunda Guerra Mundial se va a dar cuenta de que se volvieron ateos. Son ateos en su inmensa mayoría. En toda la región europea se volvieron ateos. Los hombres y mujeres que habían recibido la revelación de la palabra, de donde salieron grandes hombres, grandes misioneros, grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes escritores, hoy están apagados. Hoy están cerradas las iglesias. Se les olvidó que estábamos llegando al final del camino. Que no nos acontezca a nosotros todo eso. Que usted y yo podamos estar atentos a lo espiritual más que a ninguna otra cosa. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La mayoría en el mundo estamos luchando para que Dios nos vuelva a dar un despertamiento mucho, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y la Biblia dice que habrá un despertamiento en los últimos días. Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hermano, ¿cómo le va a hacer Dios? No sé. ¿Cómo viene ese despertamiento? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que la palabra se va a cumplir. Lo que está escrito se va a cumplir. Lo que Dios dijo va a tener cumplimiento. Que vamos a ver a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestra familia, a los que vienen detrás de nosotros. Los vamos a ver danzando, hablando en lenguas, aleluya, trayendo profecía, palabra profética, cumplimiento de la escritura. Aleluya, dice la Biblia que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Yo espero eso todavía. Yo espero eso, hermanos. Espero que eso acontezca. Que nuestros hijos, aleluya, estén en esa nómina de Dios para recibir estas promesas. Termino con esto. Hace unos días estaba viendo un video de un niño judío. Creo que de 4 años tiene, creo. Y llorando le dijo a su papá: Dios me dijo que tuviera, creo que la palabra es quechubá. Quechubá es cuando ellos tienen un momento de arrepentimiento. Dios me dijo, y le dijo: ¿Dónde está Dios? Dijo: Elohim me llevó arriba y me dice que tenga quechubá, o sea, que me arrepienta, que me humille
porque estamos viviendo los últimos días. Un niño de 4 años, hermano. Y Dios va a levantar niños, ancianos, de todo tipo de personas en los últimos días. Acuérdense que a Dios nadie le ha ganado una sola batalla. Parece que la batalla la miramos recia y parece que no va a tener cumplimiento. Lo que Dios dijo se cumplirá. Dije que se cumplirá. Literalmente se va a cumplir cada palabra que está escrita y dicha por el Dios eterno. Se va a cumplir. En nuestros tiempos, hermanos, cuando conocimos a Dios, el hambre era, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué hay después de esto? Y la respuesta que nos daban: tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. Estábamos atentos a ver qué decía el predicador, a ver qué palabra nos alimentaba, a ver en qué momento el Espíritu de Dios descendería y nos llenaría con su poder. Hoy yo veo muchas personas que tienen su teléfono, algunos están viendo las redes sociales mientras se predica, otros salen corriendo. ¿Qué me importa a mí quién hable a la hora del mensaje? Dígame, ¿quién es más importante que Dios? ¿Hay alguien para usted más importante que Dios? Dígamelo sinceramente, ¿hay alguien más importante que Dios? ¿Por qué sale corriendo con el teléfono hacia afuera? ¿Por qué no le da a Dios la prioridad? ¿Por qué no le dice que se espere, que es fulano, sutano, mengano? Que se espere el que sea. Primero es Dios. Dice la Biblia: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios debe ser primero, primero que todo y primero que todos. Eso habla de cuáles son tus prioridades. No sabe cuántas personas han venido a buscarme. Y hay gente que dicen, llegan: hermano, yo estoy ya ves hincado. Hermano, le hablan afuera: no me interrumpa, por favor. Tengo que ponerles cara de párale ahí. No me interrumpa, por favor. Estoy hablando con el más grande de todos los grandes. No me interrumpa, que Dios es primero que todos. Que es fulano, a mí no me importa quién sea. Que es mengano, no me importa quién sea. Que se espere, si quiere, y si no, que se vaya. Después lo atiendo. Primero es Dios. Entiéndalo, hermano. Dios debe ser primero en tu tiempo, en tus prioridades, en todo. Dios debe ser primero. Si te quieres ir en rapto de la iglesia, pon a Dios primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir a los hermanos del grupo de alabanza, me ayuden aquí un momento. ¿Se irá a tranquilizar todo esto? No, hermanos. La gente del mundo especula, habla, comenta, dice lo que escucha en redes o en otras cosas. Pero usted tiene la escritura, usted tiene la palabra, usted tiene el libro de Dios. En el libro de Dios
usted puede ver lo que viene. Es el periódico del día de hoy, el libro de Dios. Ahí usted encuentra las noticias que son sensación. Ahí están. Ya Dios las había dicho hace muchos miles de años. Es tiempo de que le pongamos atención a lo de Dios más que a ninguna otra cosa. Te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le das a Dios para venir a su casa? ¿Qué tiempo le dedicas a Dios? ¿Le das tiempo de calidad? Hay veces que no tenemos tiempo en el día, hermanos. Tenemos que robarnos ese tiempo y levantarnos por la madrugada a platicar con Dios. Lo más triste sería que si sonara la trompeta tuviéramos que venir aquí a gritarle a Dios, a llorarle en el altar y pedir misericordia. Sería demasiado tarde. Hoy todavía tenemos ese tiempo. Todavía podemos vivir a la altura de lo que Dios demanda. Las vírgenes insensatas gritaban: ábrenos, ábrenos, ábrenos la puerta. El esposo dijo: ni siquiera les conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? Si cuando vivían me ignoraron, ¿por qué tengo que ponerles atención ahora? Fui ignorado por ustedes. Que Dios tenga misericordia y por lo menos todos aquellos que estamos aquí, aquellos que están oyendo la palabra, los que conocemos, puedan escapar de la ira que viene, hermanos. Será un tiempo de tribulación cual nunca lo ha habido, ni lo habrá jamás. Ya las cosas están tan maduras que lo que va a acontecer está anunciándonos ya el eminente retorno de Cristo. Hay gente que dice: no, todo va a volver a la normalidad. Cada día la situación está más difícil. Iglesia, ama a tu Dios más que nunca. Enamórate de Dios. Enamórate de este Dios maravilloso, que Dios te ha preparado a cada uno de ustedes una gran mansión con calles de oro, con un mar de cristal, donde la Biblia dice: enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá clamor, no habrá dolor. Todas esas cosas ya pasaron. Estamos en el último tramo del camino. No se rezague. Manténgase en el camino, que Cristo pronto viene a llevarnos con Él. Vamos a cantar.